Hoy entramos de lleno en esta sexta revelación y no quiero que os perdáis porque, como os anunciaba, ¿no? Apocalipsis son una serie de revelaciones acerca de los últimos tiempos y hoy con esta sala, en este capítulo 15, versículo 5, reiniciamos en realidad de nuevo el tiempo. En esta sexta sala, Juan ahora nos va a mostrar cuadros que nos hablan de nuevo acerca de estos últimos tiempos, pero ahora lo va a hacer desde una perspectiva distinta. Sabéis, estos últimos tiempos, como hemos estado viendo a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, es el periodo que comprende desde la primera venida del Señor hasta su segunda venida. Sin embargo, esta nueva sala, aunque nos describe estos últimos tiempos, como os digo, nos va a hablar desde una nueva perspectiva. ¿Qué perspectiva? La de los juicios de Dios progresando a lo largo de estos últimos tiempos hasta la consumación en el día de la ira, que en nuestro texto veremos que está simbolizado por esa séptima copa que es derramada sobre el mundo. Y a medida que vayamos considerando cada cuadro, no os perdáis, porque los cuadros no son consecutivos tampoco en el tiempo. El capítulo 16 nos va a proporcionar una visión panorámica del progreso de los juicios de Dios en estos últimos tiempos, aumentando en un sentido su intensidad hasta llegar al clímax con esa séptima copa que veremos que es derramada sobre el mundo. Pero justo a continuación, en el capítulo 17, Juan va a presentarnos otro cuadro donde nos va a describir con más detalle justamente ese juicio. Y es la sentencia contra la gran ramera, y luego en los siguientes capítulos veremos la sentencia contra Babilonia y la sentencia final contra la bestia y el falso profeta. Así que en todos estos capítulos vamos a ver cómo Juan nos va a ir describiendo las características de cada uno de estos personajes, evidenciando que el juicio de Dios es un juicio justo al condenarlos por sus malas obras. Así que, vamos a ver en esta tarde? Esta será la primera parte de la revelación número 6 y en esta tarde lo que estaremos considerando van a ser tres cuadros únicamente, ¿vale? Un primer cuadro que he titulado El justo juicio de Dios, que serán los versículos del 5 al 8 del capítulo 15. Luego vamos a ver un segundo cuadro amplio, que son justamente las 7 copas de la ira de Dios. Será todo el capítulo 16 y terminaremos esta tarde, después del descanso, con el tercer cuadro, la condenación de la gran ramera, que será todo el capítulo 17, versículos 1 al 18. ¿Vale? Así que un poco este es el plan que tenemos para esta tarde. Así que vamos a comenzar con el primer cuadro. Tenemos muchas cosas que ver. Os avanzo que es un texto complejo en toda su simbología. No es fácil de interpretar, pero espero con la ayuda del Señor tratar de hacerlo con la mayor claridad posible. Así que vamos a empezar con el primer cuadro, el que encontramos en estos versículos del 5 al 8, donde allí Juan nos describe de nuevo una visión que él tiene. Y él dice, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Mirad, hermano, Juan tiene esta visión que parece que ocurre en el cielo, está describiendo algo que está ocurriendo en el cielo. Y este cuadro es una especie de preludio antes de esas copas que van a ser derramadas. Y lo que ve aquí Juan es el templo del tabernáculo del testimonio. Sabéis que este lugar era el lugar de la presencia de Dios. Estos ángeles que vemos en la visión están saliendo del templo y portan en sus manos esas 7 plagas, que son esas 7 copas de la ira de Dios. No hay duda de que quien está dando la orden para derramar esas copas, esas 7 plagas, es Dios mismo. Y estos ángeles son enviados por Dios para ejecutar su juicio sobre toda la tierra. Estos ángeles están vestidos, según nos describe Juan, de lino limpio y resplandeciente. Sus pechos los vemos con esos cintos de oro, porque en un sentido su vestimenta refleja el carácter del Dios al que sirven, cuya santidad, cuya pureza y cuya gloria también va a ser manifestada por medio de esos justos juicios que van a ser derramados sobre la tierra. Vemos como uno de los 4 seres vivientes, y recordad de la capítulo 4, ¿no? Estos 4 seres vivientes dijimos que eran los querubines,
ángeles muy cercanos a la presencia de Dios son los que dan esas 7 copas de oro a los ángeles. Y estas copas de oro nos recuerdan las que se usaban en el servicio a la casa de Dios. La única diferencia es que ahora están llenas de la ira de Dios. Y sus juicios son justos y son eternos porque Él vive por los siglos de los siglos. Ahora, es importante este cuadro previo a lo que vamos a estar viendo, porque muchas de las escenas que vamos a estar contemplando en esta tarde nos hablan de juicios, son escenas desagradables, son duras. Y puede que tengamos la tentación de decir, ¿cómo Dios puede hacer tal cosa? ¿Cómo Dios puede estar derramando de esa manera su ira sobre el mundo? Pero hay una cosa clara, este preludio es algo que nos debe recordar que cuando Dios ejecuta su juicio, Él no deja de ser santo y justo. No hay ni un solo átomo de injusticia en todo lo que Dios está ordenando. Dios jamás se propasa en su juicio. Él no es como nosotros que cuando cometen una injusticia contra nosotros o nos ofenden, nuestra tendencia que es hacérselo pagar al otro 100 veces más, ¿no? De ahí la ley del talión que Dios dio a Israel, ¿no? Para evitar justamente esa tendencia natural del ser humano caído de propasarse en su venganza, ¿no? Y Dios dijo ojo por ojo, diente por diente, una manera de limitar ese mal, ¿no? Pero hermanos, este cuadro nos recuerda que Dios va a ejecutar su juicio de una manera en la que absolutamente nadie podrá recriminarle que Dios se propasó en su juicio. Sus juicios van a manifestar su santidad, sus juicios van a ser completa y absolutamente justos y van a manifestar su gloria y su santidad de una manera inapelable, de tal manera que no cabrá recurso alguno contra ese juicio de Dios. Por eso, una vez salidos los ángeles de este templo, este cuadro nos muestra que la gloria de Dios acaba llenando todo el templo y nadie puede entrar hasta que se hayan derramado esas 7 copas, esas 7 plagas de la ira de Dios. ¿Por qué? Yo creo que el templo, que era el lugar de adoración, también era el lugar de la intercesión por el pueblo. Y creo que esta imagen que Juan nos está presentando aquí está simbolizando que cuando la paciencia de Dios se acaba, cuando las advertencias ya han terminado de ejercer su función y no hay un arrepentimiento, lo único que queda es el justo juicio de Dios y no hay vuelta atrás. Ya no hay lugar para la mediación, ya no hay lugar para la intercesión, nadie puede entrar en el templo. Y lo único que resta es el derramamiento total de su ira contra el pecador que no se ha arrepentido. Creo que eso es lo que está simbolizando este cuadro aquí. Y este cuadro es una advertencia contra todo aquel que vive en rebeldía contra Dios y que persiste en su pecado, viviendo de espaldas a Él y que no busca al Señor para pedir misericordia. Este cuadro nos recuerda que hay un día en el que la paciencia de Dios se acabará y la orden será dada. ¿Qué orden? La orden que vemos allí en el versículo 1. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Cuando la paciencia de Dios se acaba, Dios da una voz, da la orden y los 7 ángeles obedecen y el juicio de Dios comienza y ya no hay vuelta atrás. Creo que esto es lo que simboliza este primer cuadro que estamos viendo en los versículos del 5 al 8. Vamos ahora a seguir con el segundo cuadro. Es un cuadro mucho más amplio que comienza en el versículo 2 del capítulo 16. Y fijaos, es una descripción de cómo los juicios de Dios son derramados en estos últimos tiempos. Y comienza en el versículo 2 diciendo, fue el primero, el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras y el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria.
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Hermanos, hay algo muy interesante en este cuadro. Cuando observamos las copas y las comparamos con las trompetas que vimos en la sección anterior, hay algo muy interesante y es que son paralelas y sin embargo vemos un progreso. Fijaos aquí en el cuadro que os presento en pantalla, donde os comparo las trompetas con las copas. Y cuando las comparamos ambas, fijaos que hay un paralelismo muy cercano entre ellas. Vemos una primera trompeta cuando vimos el capítulo 8 que afectaba a la tierra y ahora vemos una primera copa que es también derramada sobre la tierra. La segunda trompeta vimos que afectaba al mar y ahora la segunda copa también es derramada sobre el mar. Una tercera trompeta veíamos allí en el capítulo 8 que caía sobre la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas y ahora tenemos una tercera copa que es derramada sobre los ríos y también sobre las fuentes de las aguas. Una cuarta trompeta es herida la tercera parte del sol. Con la cuarta copa ahora es derramada también sobre el sol. Una quinta trompeta nos decía allí que se oscurecía el sol al sonar de esa quinta trompeta. La quinta copa dice que cubre de tinieblas el reino de la bestia. Una sexta trompeta, vemos que son desatados 4 ángeles del Éufrates y con la sexta copa también es derramada sobre el río Éufrates. Y con la séptima trompeta veíamos que había relámpagos, voces, truenos, terremoto y un grande granizo. Y con la séptima copa hay también relámpagos, voces, truenos y un gran temblor sobre la tierra. Hay un paralelismo entre ambas cosas, entre las trompetas y entre estas copas que van siendo derramadas. Y es muy evidente que Juan está usando unas imágenes muy similares que nos recuerdan a algo también del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando la copa es derramada, el efecto que produce, al igual que ocurría con las trompetas, es una manifestación de una plaga que toma su imagen de lo que realmente ocurrió en Egipto, las plagas contra Faraón. Y así como nos lo relata el libro de Éxodo, esta úlcera maligna y pestilente que vemos en el versículo 2, con la primera copa, nos recuerda la sexta plaga en Egipto, las úlceras en los hombres. La segunda y tercera copa, el mar, los ríos, las fuentes de agua que se convierten en sangre, nos recuerdan inmediatamente a la primera plaga en Egipto, esas aguas del Nilo que fueron convertidas en sangre también. La quinta copa, tinieblas, que es equivalente a esa novena plaga en Egipto, de esas tinieblas que cayeron sobre toda la tierra de Egipto. La sexta copa nos dice aquí que aparecen 3 espíritus inmundos a modo de ranas, que nos recuerdan de nuevo también a esas ranas, esa plaga de ranas que ocurrieron, la segunda plaga en Egipto. Y la séptima copa, grande granizo, nos recuerda también a la plaga de granizo que cayó sobre Egipto, la séptima plaga. Así que fijaos, Juan está tomando esas imágenes de lo que ocurrió en la historia con Faraón en Egipto para recordarnos que el juicio de Dios es real. Es cierto que él está hablando usando símbolos que nos recuerdan a eso, pero él quiere conectarlo para que entendamos que es real el juicio de Dios. Las plagas que Dios envió a Egipto son una prueba en la historia y una advertencia para nosotros y para el mundo de que Dios va en serio con su juicio. De la misma manera que Dios advirtió a Faraón de ese juicio que caería sobre ellos si no obedecían a la voz de Dios y no dejaban ir al pueblo, esas mismas plagas que ya fueron enviadas, de cierto que vendrán sobre este mundo, contra todos aquellos que permanecen en incredulidad y en rebeldía contra Dios. Creo que es este el cuadro que Juan nos está presentando con estas copas de la ira de Dios. Así que, hermanos, hay muchas semejanzas entre las trompetas y las copas, pero por otro lado encontramos diferencias. Mientras que la visión de las trompetas, solo un tercio de la tierra, el mar y el cielo se ven afectados, ahora con las trompetas la ira de Dios es completa y por lo tanto vemos que afectan a toda la tierra, no solo a un tercio, sino a toda la tierra. Por tanto, estas 7 copas siendo derramadas, creo que están simbolizando aquí el juicio de Dios sobre el mundo. Cuando la paciencia de Dios llega a su colmo, hay un límite en la espera y en la paciencia de Dios. Dios está llamando con las trompetas al arrepentimiento a este mundo
pero quien se niegue a ser advertido por el sonido de las trompetas será inevitablemente destruido por el derramamiento de estas copas. Dios envió 10 plagas a Egipto. Eso eran trompetas de advertencia, pero Faraón no hizo caso de ellas. Y en un punto dijo que dejaría ir al pueblo de Dios, luego Faraón cambió de opinión, se resistió a obedecer al Señor, y cuando la paciencia de Dios se agotó tras enviar la 10ª plaga, y aún después de haber dejado salir al pueblo de Israel, Faraón no se arrepintió de corazón y corrió de nuevo tras Israel para atraparlos, para alcanzarlos y volver a traerlos a la esclavitud, y allí llegan al Mar Rojo. Allí vemos que la ira de Dios cayó sobre el ejército y sobre Faraón mismo, culminando con un juicio definitivo y total sobre ellos. Advertencias y juicio, trompetas y copas. Esa es la idea de estas imágenes. Ambas están presentes en estos últimos tiempos y el progreso y la tensión irán en aumento a medida que se acerca el día del Señor. Y el día del Señor siempre, tanto en los profetas del Antiguo Testamento como lo que vemos aquí en Apocalipsis, hace referencia a ese día final del juicio de Dios sobre el mundo. Un juicio que será revelado cuando esa 7ª copa de su ira sea derramada. Ahora, ¿cómo sabemos que en estos últimos tiempos la ira de Dios se está manifestando? Pues fijaos, hay algo que nos dice Pablo en Romanos. Romanos 1:18, hablando acerca de la realidad de la corrupción del hombre, allí comienza Pablo a explicarnos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Y el verbo que aquí el apóstol Pablo usa está en tiempo presente. Es decir, lo que significa es que Pablo está diciendo incluso ahora mismo la ira de Dios se está rebelando contra la impiedad y la injusticia en el mundo. Eso está sucediendo ahora mismo. Sucedió en el pasado, sigue sucediendo ahora y sucederá en el futuro. ¿Y cómo se revela esa combinación de advertencias y juicios? ¿Cómo se desarrolla esa combinación de trompetas y copas? Pues creo, por lo mismo que continúa diciendo en todo el capítulo el apóstol Pablo, Dios habiendo dado testimonio por medio de las cosas creadas y por el testimonio definitivo de su Hijo, el mundo ha rechazado a Cristo. Y habiendo Dios tenido paciencia con ellos por mucho tiempo, llega un momento donde Dios envía su juicio, que en este caso el apóstol Pablo lo describe como entregar a los hombres a sus propios deseos que los llevan a la destrucción. Esa es una manera en la que Dios envía juicios sobre los hombres, recibiendo, como Pablo dice, en sí mismo la retribución debida a su extravío. Así que, hermanos, Dios estaba enviando sus juicios en los días de Pablo, estaba también enviando sus juicios en los días de Juan, cuando los cristianos eran perseguidos, en los tiempos del emperador Domiciano, y sigue sucediendo también hoy. Esas 5 primeras copas creo que simbolizan esta idea. En estos últimos tiempos, Dios está enviando su juicio a este mundo. Ahora, no debemos entender la ira de Dios en términos de la ira humana. La ira de Dios no es irritabilidad, no es malicia, no es rencor. Hermanos, es una ira justa. Es lo que nos simbolizaba el cuadro preliminar que estamos viendo en esta sexta sala. Eso es lo que manifestaron los ángeles que están derramando las copas. Fijaos lo que nos dice el versículo 5. Cuando están siendo derramadas esas copas, hay un ángel que dice: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Hermano, Apocalipsis 16 dice que el derramamiento de la ira de Dios es aprobado por toda la creación. Está totalmente justificado por las malas obras de aquellos que están siendo juzgados. La ira de Dios no es caprichosa, no es rencorosa, no es maliciosa, sino que es una ira santa, recta y justa. Además, piensa en algo. Si Dios ignorase el pecado, si Él simplemente lo barriese para meterlo debajo de la alfombra, si Dios no castigara de manera implacable el pecado y la maldad, entonces os digo algo, sería imposible que hubiera esperanza de unos cielos nuevos y una tierra nueva, donde more la justicia y la paz. Porque para que more la justicia y la paz es necesario que haya un juicio contra todo pecado y contra toda maldad. Y si Dios no juzgase estas cosas, estaríamos condenados a vivir en un infierno eternamente. Así que gracias a Dios que Él manifiesta y manifestará su justicia de manera plena un día,
para poder inaugurar la plenitud de su reino sobre la tierra, esos cielos nuevos y esa tierra nueva que Él ha prometido establecer. Ahora, ¿cómo podemos entender el desarrollo de estas copas de su ira junto con esas trompetas de advertencias en estos últimos tiempos? ¿Cómo es que ambas cosas están ocurriendo simultáneamente? Pues fijaos, yo lo ejemplifico de la siguiente manera. La ira de Dios, y sé que el ejemplo no es perfecto, ¿no? La ira de Dios es como una presa. ¿Sabéis? Detrás de la presa hay una enorme reserva de agua. Y de vez en cuando ha llovido mucho y el embalse se está llenando peligrosamente, entonces se abren las compuertas para dejar salir algo de agua, para que no se ejerza demasiada presión sobre la presa, ¿verdad? Pues la ira de Dios es algo similar a esto. No está totalmente reprimida en estos últimos tiempos, sino que de vez en cuando el colmo de la maldad del hombre llega a un determinado punto, de vez en cuando se vierte parte de esa ira. Cuando la maldad de los hombres llegan a su colmo, entonces Dios dice, se acabó, y Él derrama su juicio y su ira sobre ellos. Ahora, ¿hay evidencias de esto en la historia? Pues yo creo que sí. La propia escritura tenemos testimonios de que esto ya ha ocurrido en la historia. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra. ¿Recordáis la historia? Dios, habiendo tenido paciencia con esta ciudad por mucho tiempo, ellos persistieron en su impiedad y su corrupción a todos los niveles. Y Dios envió un testimonio a Lot que estuvo entre ellos, pero ellos ignoraron completamente el testimonio de este hombre. Y cuando la maldad de este pueblo llegó a su colmo, vemos que Dios envió un juicio total sobre aquella ciudad que nos dice la escritura que fue destruida completamente con fuego y azufre. Solamente se salvaron Lot y sus hijas. Otro ejemplo, el diluvio en los tiempos de Noé. La maldad del hombre llegó hasta el colmo, de tal forma que habiendo tenido Dios años de paciencia, advirtiendo, haciendo sonar las trompetas de que los hombres se arrepintiesen de su pecado, y Dios envió de hecho a Noé, que les dio testimonio por muchos años acerca de este juicio venidero, y la gente simplemente se reía de él. Estás loco construyendo un barco. Dios no va a enviar un juicio sobre nosotros. Sin embargo, cuando la paciencia de Dios llegó a su colmo, Dios derramó su juicio sobre toda la tierra y solamente se salvó Noé y su familia, junto con los animales que entraron al arca. Advertencia de Dios que habiendo sido desoídas, finalmente Dios manifiesta su justo juicio. Un juicio que es completo sobre un pueblo concreto, sobre una nación, sobre una persona, pero es un juicio que a su vez apunta y advierte al mundo de un juicio total y definitivo sobre toda la humanidad. El día del Señor, el juicio final, aquel será un juicio completo, definitivo y el último. Ese día del juicio final será el último, ya no habrá ningún juicio más después de ese. La presa se romperá completamente ese día y la ira de Dios se derramará sobre este mundo sin restricciones. Y la ira que va a estallar sobre este mundo en el día del juicio, en un sentido, ya se está revelando. Dios está permitiendo que parte de esa ira se desborde en cierta medida en este mundo, en la vida de personas, de pueblos, de países, y creo que estas 5 copas nos están describiendo justamente el progreso en la revelación de esa ira de Dios a lo largo de estos últimos tiempos. Ahora, ¿por qué el Señor nos da estas visiones inquietantes? ¿Por qué le dio esta visión a Juan, al discípulo que más amaba? ¿Por qué nos ha dejado el Señor estas revelaciones a nosotros, los creyentes, en el siglo XXI? ¿Por qué se la dio a los creyentes del primer siglo? Pues yo creo que la razón principal es porque Él quiere que sepamos que el mundo no seguirá para siempre sin que se haga justicia en última instancia. Hay una promesa de justicia total en el mundo. Y en segundo lugar, creo que estas visiones nos dan a nosotros seguridad en medio de la tribulación, cuando realmente entendemos que los juicios de Dios son justos, que su justicia es verdadera, que por momentos el Señor está teniendo paciencia, retiene su juicio y simplemente advierte al mundo, pero tenemos la certeza final de que ese juicio será definitivamente enviado al mundo. En medio de todos los malentendidos, de falsas acusaciones, de la persecución que podamos estar sufriendo, podemos descansar y soportar esa aflicción teniendo la seguridad de que Dios envía su juicio. A veces lo envía de manera parcial a este mundo, pero tenemos la garantía de que Dios enviará un juicio total y definitivo al final de estos últimos tiempos.
Y eso nos servirá para poder soportar la prueba y para, como dice la Escritura, ¿no? Amontonar carbones de fuego sobre aquellos que nos han maltratado, perseguido y burlado, sabiendo que hay alguien, no nosotros, sino alguien que será el juez de ellos. Pero fijémonos ahora en algunos detalles más. Y es esta sexta copa, porque creo que la sexta copa es algo distinta y tiene que ver con un acontecimiento al final de estos últimos tiempos. Fijaos lo que nos dice a partir del versículo 12. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El sexto ángel derrama esa copa sobre el gran río Éufrates y nos dice esta visión, este cuadro, que el agua de este río se seca. Ahora, ¿qué simboliza el río Éufrates? Fijaos, si observáis geográficamente, el río Éufrates está situado en Asia Occidental, es el más occidental de los dos grandes ríos que definen Mesopotamia, junto con el Tigris, y el valle del río fue el corazón de los imperios en el Antiguo Testamento. Los grandes imperios, los babilonios, los asirios, ellos estaban en esa área geográfica. Y de alguna manera también este río marcaba la barrera natural para tener acceso a la tierra de Israel. Era, por así decirlo, una especie de escudo que dificultaba a las grandes potencias de Oriente venir a conquistar a Israel. Pero fijaos en una cosa, la copa que derrama este sexto ángel hace que se seque el río. Eso está simbolizando que Dios, en preparación a la ejecución de su juicio final, la séptima trompeta, la séptima copa, nos dice que en un sentido va a eliminar todas esas barreras para permitir que las grandes potencias impías vayan a por su pueblo. Fija lo que dice: para que estuviese preparado el camino de los reyes. No sé si os acordáis cuando vimos en Apocalipsis capítulo 11 algo, los dos testigos. La iglesia es representada por esos dos testigos. Y antes de que esto sonase la séptima trompeta, Juan veía a los dos testigos. ¿Y qué nos decía Juan? Dice: cuando hayan acabado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, etcétera, etcétera. Creo que esta sexta copa está conectada con esta visión que tiene Juan en el capítulo 11. La sexta copa es la preparación para esa intensa batalla final de la bestia contra la iglesia del Señor. ¿Quiénes vienen a combatir contra la iglesia? El versículo 13 nos lo indica: el dragón, la bestia y el falso profeta. Son los mismos que vimos en el capítulo 13. El dragón es Satanás, la bestia son gobiernos impíos usados por Satanás como su brazo armado, y el falso profeta son las falsas religiones y filosofías que han diseñado y modelado una forma de pensamiento y de vida centrada en el hombre y que se opone a Cristo y que hace guerra contra la iglesia del Señor. Así que personalmente creo que esta visión que Juan nos presenta con esta sexta copa, donde de la boca de ellos salen tres espíritus a maneras de ranas, de nuevo creo que está usando aquí un lenguaje simbólico, pero estos espíritus o demonios son comparados a ranas para indicar su carácter abominable, repugnante y repulsivo. Representan ideas, planes, proyectos, métodos y empresas satánicas nacidas de una mente corrompida y que pretenden contaminar la esfera del pensamiento y de la vida. Y a Satanás y a sus aliados se nos dice que les será dado el poder de convencer, aún mediante señales milagrosas, a todos los reyes de la tierra. Su falsa religión o filosofía convencerá a todos para unirse con un propósito común: acabar con la iglesia de Dios, acabar con el cristianismo, erradicar a la iglesia de este mundo. Satanás, la bestia y el falso profeta forman, si os fijáis, una especie de trinidad satánica que atacará con toda su furia a la iglesia del Señor justo antes de ese juicio final del Señor.
Y frente a este panorama tan desolador, Juan quiere recordarnos algo. Y es lo que nos dice en el versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Un recordatorio de un consuelo para los creyentes. Jesús viene. Cuando la situación se ponga muy tensa y la iglesia esté en su peor momento y cuando parezca que no haya salida, debemos recordar este versículo. Jesús viene. ¿Cuándo? No lo sabemos. No sabemos el día ni la hora. Será de manera repentina sin que nadie lo espere, como ladrón en la noche. Y en ese preciso momento, cuando Dios dicte sentencia, esa séptima copa será derramada. Ahora, mientras tanto, a lo que somos llamados todos los creyentes, toda la iglesia del Señor, es a velar, a mantenernos fieles al Señor. A esto es a lo que se refiere cuando dice guardar nuestras ropas, no contaminarnos con el mundo, permanecer fieles a la espera del justo juicio de Dios. Y creo que esta visión encaja perfectamente con la enseñanza de Jesús en Mateo 24, cuando nos habló acerca del fin de los tiempos. Y allí en el versículo 24 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, este versículo, la descripción que tenemos, nos habla de una batalla. Es el lugar donde Satanás y sus aliados convencen al mundo y van a por el pueblo de Dios. Tiene lugar en un sitio que dice que es Armagedón. Dice el versículo 16 que los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué lugar es este? ¿Es un lugar físico y real o sigue hablando de manera simbólica? Bueno, yo creo que sigue hablando de manera simbólica. La palabra Armagedón deriva de una transliteración del hebreo para lo que sería monte de Megiddo, ¿vale? O Ar-Megiddo en hebreo. Y ahí os pongo una foto del lugar. Tuve la oportunidad de visitar este sitio en el año 2019 y el monte Megiddo se encuentra al suroeste del valle de Jezreel, lo que se conoce como la media luna fértil, al noroeste del Mar Muerto o de Israel, ¿no? El montículo de Megiddo que podéis ver ahí se encuentra frente a una llanura que es el sitio histórico de muchas batallas célebres en el Antiguo Testamento. Y si hasta ahora hemos dicho una y otra vez que Juan está usando símbolos para comunicarnos verdades espirituales y eventos futuros también, para ilustrar y expresar estas cosas, creo que de nuevo aquí Juan está usando algo que tiene que ver con algo que ocurrió en el Antiguo Testamento y lo está trayendo, rescatando para enseñarnos una lección acerca de esa última batalla. ¿Y a qué pasaje del Antiguo Testamento está haciendo referencia Juan? Bueno, hay varios, pero yo creo que el principal es un episodio que ocurrió con el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, en el capítulo 5. No vamos a poder ver hoy todo porque no tenemos tiempo, pero voy a intentar resumir lo que pasó allí y veréis la conexión que tiene. Estamos en el tiempo de los jueces, jueces capítulo 5, y allí nos dice el Señor que Ahod, hijo de Gera, era un benjamita, el cual se nos dice que era zurdo, fue el último libertador, pero murió. Y como siempre ocurría, tras la muerte del juez, el pueblo de Israel se apartaba a la idolatría y volvían a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Así que allí en el capítulo 4 se nos relata cómo aparece un personaje, Jabín, que era rey de Canaán, que estaba haciendo guerra contra Israel y durante más de 20 años había estado oprimiendo al pueblo de Israel. La tensión durante todos estos años había crecido muchísimo y el pueblo estaba al borde del abismo, al borde del agotamiento. Allí el capitán del ejército de este rey Jabín, que se llamaba Sísara, ¿recordáis ya un poco la historia? A Sísara, ¿sabéis? Pues en aquel mismo tiempo sabemos por lo que nos dice el libro de jueces que gobernaba como jueza una profetisa llamada Débora. Y esta un día llama a Barak y le dice que reúna a hombres que van a atacar a Sísara. Están ya cansados de los enemigos del pueblo, están cansados de este Jabín, rey de Canaán, y van a atacar a Sísara. Así que llama a Barak y le dice, Barak, hay que ir a por este rey. ¿Y qué dice Barak? Dice, bueno, yo no voy, Débora, si tú no vienes conmigo. Y Débora le dice, vale, yo voy, pero debes saber una cosa. Y fijaos, esto es lo que le dice Débora a Barak.
En Jueces 4:9 dice, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. La victoria no sería por la fuerza de los guerreros de Israel, ni por sus caballos, ni por la fuerza de Barak. Sería Dios quien diese la victoria a Israel. Y lo haría por medio de una mujer sencilla para que Dios manifestase toda su gloria. Resumiendo un poco la historia, llega el día de enfrentarse y se reúnen en Tanak, que están justamente junto a las aguas de Megiddo. En este lugar, en Armagedón, en ese valle de Megiddo. Y allí Dios vemos cómo desbarata completamente todo el ejército y los carros de Sísara de una manera tremenda, de tal manera que Sísara termina huyendo a pie en busca de refugio y finalmente se refugia en casa de una mujer llamada Jael, y esta había tenido una buena relación con Javín, con la casa de Eber, confía a este Sísara en esta mujer, entra en su tienda para reponer fuerzas y descansar, y bueno, creo que ya sabéis cómo termina la historia, ¿no? Jael tomó una estaca y mientras Sísara dormía profundamente, la clavó en su sien, acabando con la vida de Sísara. Ese fue el final de los enemigos de Israel. Y todo lo que sigue en el capítulo 5 del libro de Jueces es el cántico de Débora y de Barak, alabando y dando gloria a Dios por la victoria que les ha dado sobre Javín. Y allí en Jueces 5, 19, 20 lo expresa en ese cántico de la siguiente manera. Dice, vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Fijaos qué interesante. Este cántico está reconociendo que en ese valle Megiddo hubo una guerra, una lucha, donde está claro que la batalla la ha ganado Dios desde el cielo. Es por la fuerza de Dios, es por su poder que Dios ha permitido librar de sus enemigos a su pueblo. Por lo tanto, solo a Dios será toda la gloria. Ahora me diréis, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro texto en Apocalipsis y con esta sexta copa? Pues yo creo que Juan está tomando este lugar de Megiddo, este evento que ocurrió en aquel tiempo de los jueces, como un simbolismo de esta batalla de Armagedón, para simbolizar que contra el pueblo de Dios en aquel día se reunirán en su contra las potencias mundiales, como en aquel tiempo Javín era la potencia conquistadora, y la presión va a ser fuerte, incluso pudiendo en algún momento llegar a desesperar, como Israel estuvo 20 años con ese asedio. Pero Juan quiere recordarnos algo, que finalmente la batalla va a ser ganada por Dios, porque caerá del lado de la iglesia, no por la fuerza nuestra, no por la inteligencia de la estrategia que los creyentes puedan establecer, será porque Dios peleará con ellos. Cristo, viniendo al rescate, destruirá todo el ejército de Satanás, de la bestia y del falso profeta y dará la estocada final a los enemigos de Dios. Y en aquel día toda la gloria será para él. Juan termina la sección ahora con la séptima trompeta. El rescate del pueblo de Dios será consumado con esa segunda venida del Señor a traer juicio, que es la última copa que vemos aquí. Dice en el versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Este encuadro final, esa séptima copa, es una descripción, de nuevo mediante símbolos, de lo que acontecerá en el día de la ira de Dios. El séptimo ángel derramará su copa y el juicio final se precipitará sobre el mundo. Una voz del cielo que sale del trono es Dios que está diciendo, hecho está. Mi colmo ha llegado a su punto y ahora va a ser derramada
el agua de la presa de la ira de Dios. Con la séptima copa, el fin de estos últimos tiempos habrá llegado a su fin. Y se nos describen con relámpagos, truenos, voces, temblor de tierra, que simbolizan lo que supondrá aquel día. Será un cataclismo de dimensiones globales en el mundo. Un juicio que va a irrumpir en la historia poniendo fin al sistema de este mundo. Y Dios dará la retribución a los malos en aquel día. Babilonia, que representa el sistema de este mundo, es un sistema que se opone a Dios. Este cuadro nos presenta que va a ser completamente destruido y toda la ira de Dios se derramará sobre ella, haciéndola pedazos por completo. La desaparición de islas y montes podrían interpretarse como la eliminación de las barreras naturales y las divisiones entre las naciones y las personas, preparando el escenario para la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra donde reinará la justicia de Dios. Y finalmente el juicio contra los impíos es simbolizado con un enorme granizo de un talento de 34 kilos, ¿no? Representando con esto, creo, la dureza y la severidad de este juicio. Un juicio que aplasta por completo al que lo recibe. Y lo sorprendente es la reacción de los hombres. Viendo el juicio de Dios venir, no hay ni siquiera un atisbo de arrepentimiento y lo que sale de ellos simplemente son blasfemias contra Dios. Hermanos, así será ejecutado el juicio de Dios, el juicio final y definitivo sobre el mundo. Así que fijaos, este segundo cuadro que hemos estado viendo nos da una perspectiva panorámica donde las 5 primeras copas representan esos juicios que están siendo enviados a este mundo en estos últimos tiempos. Esa sexta copa es la preparación en la que habrá una intensa batalla entre Satanás y sus huestes de maldad contra la iglesia, pero que finalmente sabemos que será por un breve tiempo, porque justo después de eso será derramada esa séptima copa, la venida del Hijo del Hombre a salvar a su iglesia y a poner justicia y juicio 45 minutos a este mundo. Y vamos a ver en la siguiente sección lo que sería el último cuadro, el tercer cuadro, donde, como os digo, no os perdáis, porque realmente se va a reiniciar en un sentido el tiempo, ¿no? Hemos visto una descripción panorámica de esas 7 trompetas, pero lo que viene a continuación en esta sección es como si Juan nos hiciera un zoom para describirnos exactamente cómo será ese juicio final. Y nos vamos a ir ahora a este último cuadro que vamos a estar viendo en esta tarde. Este cuadro en el capítulo 17, versículos 1 al 18. Y como decía, no os perdáis, porque habiendo sido revelado el panorama completo del desarrollo de los juicios de Dios, culminando con el derramamiento de esa séptima copa, el juicio final de Dios, ahora en el capítulo 17 lo que vamos a encontrar es ese zoom, son los detalles de ese juicio que describe la séptima copa. De hecho, fijaos cómo inicia este nuevo cuadro, versículo 1. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles, el que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia. Es decir, que todo lo que vamos a encontrar hasta el final del capítulo 19 en realidad es una descripción con mucho lujo de detalles, algunos difíciles de interpretar, de los acusados, sus pecados y la sentencia que Dios ejecutará sobre ellos. ¿Quién es el primer acusado? Dice aquí, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Sobre quién recae primeramente el juicio? Sobre esta mujer que se la nombra como la gran ramera, una prostituta. ¿De quién se trata? Bueno, vamos a ir viendo algunas cosas para tratar de averiguar a quién está haciendo referencia esta mujer. Porque en esta visión se nos va a revelar acerca algo de su carácter, luego vamos a ver algo acerca de su identidad y finalmente vamos a ver algo sobre su influencia. Y vamos a ver lo que Juan nos describe en esta visión. Nos dice Juan que esta mujer está montada sobre una bestia escarlata que no tiene nada de decente. De hecho, se describe como una prostituta, pero no una cualquiera, sino más bien como la gran prostituta, el prototipo de la prostituta. Esta mujer se ha metido en la cama con los reyes de la tierra, con los mercaderes, con los poderosos y con los no tan poderosos. Nos dice Juan que ha fornicado con todos los moradores de la tierra y todos se han embriagado con el vino de su fornicación, nos dice el versículo 2. No es una mujer de un solo marido, sino que es mercancía de todos. Y como decía, no es una prostituta cualquiera. Fijaos lo que nos dice el versículo 4,
En su frente tiene escrito un misterio que la describe: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En segundo lugar, observamos que es una mujer que ama los deleites caros, ama el lujo, ama la pompa, ama el glamour. Nos dice el versículo 4 en esta visión que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Y hermanos, quizás nos resulta a nosotros extraño, ¿no? Hoy en día, porque estar vestido de púrpura, de morado o de escarlata, de rojo, no es tan raro, ¿no? Hay gente que se viste con esos colores, ¿no? Pero debemos entender que para alguien del primer siglo, obtener un vestido de ese color era algo muy costoso. Solamente se lo podían permitir la gente con mucho dinero o los miembros de la realeza, porque la materia prima para teñir un vestido con ese color era carísimo. Pero no solamente lo vemos por el color de su ropa, sino que además en esta visión nos dice Juan que esta mujer está adornada con joyas, está adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Así que a esta prostituta le gusta el lujo, le gusta presumir, le gustan las cosas caras, es pura ostentación. De hecho, es la antítesis de lo que Pablo enseña acerca de cómo debe vestir una mujer piadosa. Allí en 1 de Timoteo 2, 9, 10 dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Así que esta prostituta que describe aquí Juan en la visión es justo todo lo opuesto a la descripción que hace Pablo de una mujer piadosa. Así que no solo es indecente, no solamente le gusta el lujo, sino que además le encanta exhibirse. Esta mujer además está también llena de soberbia. El ropaje ya es lo de menos. Su apariencia en realidad no es más que el reflejo de lo que hay en su corazón. Lo que hay es orgullo y altivez. De hecho, en el capítulo 18, no lo veremos hoy, pero a esta mujer se la define como que ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Vive para sí misma. Ella cree que es el universo gira alrededor de ella, se cree el centro del universo y solo existe para la sensualidad y para los deleites de la carne. Pero ¿quién es entonces esta mujer? ¿A qué simboliza esta mujer? Pues fijaos, en primer lugar es interesante observar que le es dado el nombre Babilonia. Ese cartel que está en su frente la identifica con esta gran ramera a la que se la define como Babilonia, la ciudad fuerte, la gran ciudad, Babilonia la grande, la madre de las rameras, dice ese cartel, ¿verdad? Así que lo que primero debemos entender es que de lo que Juan está hablando es de un símbolo, no es una mujer real. La descripción de esta gran ramera no es una mujer física, porque fijaos lo que nos dice, está sentada sobre muchas aguas, versículo 1. Está sentada también sobre una bestia escarlata, nos dice el versículo 3. O el versículo 9 nos dice que a su vez está sentada sobre 7 montes. ¿Qué mujer física podría cumplir estas características? Lógicamente, Juan está hablando de manera simbólica. Y alguien podría pensar, bueno, entonces quizás se está refiriendo a la ciudad de Babilonia. Pero debemos entender que esta gran ramera es la Babilonia de Nabucodonosor, de los tiempos antiguos. Yo creo que difícilmente puede ser el imperio babilónico, puesto que en los tiempos de Juan ya hacía tiempo que había desaparecido. Y sería extraño pensar en su reaparición al final de los últimos tiempos, ¿verdad? Pero además tenemos que en el capítulo 18 nos da una clave. En el versículo 24 nos dice que esta mujer, en ella se halló la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Eso nos dice el capítulo 18, versículo 24. Yo creo que Juan está usando el símbolo de Babilonia, trayendo esa imagen que encontramos en el Antiguo Testamento para referirse a algo mucho más profundo. Babilonia en el Antiguo Testamento representa un modo de pensar, una filosofía de vida. Babilonia es, por así decirlo, el prototipo de la ciudad grandiosa, de una ciudad hecha a sí misma, una ciudad que confía en su propio poder, que ha dominado el mundo y que se cree dueño de él, una ciudad que se ha glorificado a sí misma, una ciudad que vive los deleites de la carne, que vive para el placer, una ciudad que seduce al mundo. Ese es el espíritu que representa Babilonia. Un espíritu que no comienza en la Babilonia de Nabucodonosor, sino que es el mismo espíritu que vemos en Babel. Después del diluvio, Dios había dicho, crecer, multiplicado, llenar la tierra
¿Pero qué dijeron los hombres? No, no. Vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre. Hermanos, ese es el espíritu antidios que busca hacerse un hogar en este mundo caído y que pone sus esperanzas en la vanagloria de la vida y en los deleites de este mundo. Es el mismo espíritu de Sodoma, corrompida y viviendo para los placeres de la carne. Es el mismo espíritu de Egipto, Asiria, Tiro, Roma. Así que yo creo que está claro. ¿Qué simboliza, por tanto, la gran ramera, Babilonia, la grande? Creo que simboliza y está hablando de el mundo y sus encantos, el mundo y sus contaminaciones, el mundo y sus seducciones, el mundo y sus placeres, el mundo y sus vanidades. Es toda esa amalgama. Es justamente todo aquello a lo que Juan en su primera carta nos llama a no amar. Cuando él dice en primera de Juan 2, 15 y 16, hermanos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, creo que esa es la gran ramera que está describiendo Juan en este capítulo 17. Y con este cuadro, Juan nos está comunicando que con el juicio de Dios, Él viene a acabar con ese sistema mundano que es enemigo y contrario a la naturaleza santa y justa de Dios. Babilonia representa, como decía Juan Bunyan en su libro El progreso del peregrino, la feria de las vanidades. No sé si recordáis ese libro y esa imagen que nos presenta. Esta feria de las vanidades donde quiera que se presente y como quiera que se presente, ya sea Egipto, Babilonia, Asiria, Tiro, Grecia, el imperio medo-persa, Roma, Hollywood, Las Vegas. Bueno, Babilonia es la antítesis de la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios. A través de los tiempos, Babilonia ha tomado distintas formas, pero la esencia sigue siendo la misma. Una vida centrada en el hombre, centrada en su propio placer y vivir en independencia de Dios. Vivir en las comodidades de la vida, buscando su propia gloria y vivir en independencia de Dios. Simplemente estar dispuesto a vivir de las comodidades de la vida, buscando nuestra propia gloria. Un mundo sin principios y despiadado. Esa es la manera de pensar. Ese es el poder seductor que nos ofrece esta gran ramera. Esta prostituta se viste y se disfraza de muchas maneras, pero siempre es lo mismo, el mundo y su poder seductor para incentivar, para fomentar el pecado, para avivar la enemistad con Dios y vivir de manera egolátrica. ¿Por qué esta mujer está sentada sobre las muchas aguas? Bueno, hay un ángel que explica este misterio a Juan de la escena y nos lo dice en el versículo 15. Y me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que esta mujer está sentada sobre muchas aguas porque el mundo entero está contaminado por ese espíritu de rebeldía contra Dios. Porque todo el mundo, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas se han prostituido con ella, buscando en las cosas de este mundo su gozo, en las riquezas, en los placeres, tratando de encontrar ahí su deleite y su sentido, abandonando la única fuente de agua viva, que es Dios mismo. ¿Y por qué está sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos? Esta bestia ya nos debería sonar porque la vimos en el capítulo 13. Esta bestia además representa el brazo armado de Satanás en este mundo. Son gobiernos impíos al servicio del maligno para atacar, para hacer guerra contra la iglesia del Señor. ¿Y por qué esta ramera está subida sobre la bestia? Porque ese mismo espíritu mundano es el que envuelve a la bestia. Es ese espíritu el que la motiva y la alienta contra todas las acciones de esta bestia. Es ese poder seductor de Satanás que promete poder, riquezas, placer y una vida cómoda siempre que te mantengas a su servicio. Ese mismo espíritu seductor es el que le fue comunicado cuando Satanás tentó al Señor allí en el desierto. ¿Recordáis la última tentación del Señor cuando el diablo lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares? Ese es el espíritu seductor del que estamos hablando. La bestia ha hecho tratos con Satanás y ha sido seducida por esta prostituta. Ha picado el anzuelo y se lo ha tragado hasta el fondo.
Ese espíritu de seducción, esa mundanalidad, además odia todo lo que tenga que ver con Dios. Es enemigo de Dios, enemigo de Jesús y de sus seguidores. Es más, se deleita, encuentra placer en acabar con aquellos que anhelan una vida de piedad y de santidad. Odia a todos aquellos que aman al Señor. Por eso en el versículo 6 nos dice que vio a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esta mujer es alianza con la bestia y se divierte dando muerte a los creyentes. Y lo hace de una manera, hermanos, obscena. Cuando Juan tiene esta visión de la mujer, nos dice que se quedó estupefacto, impactado, confundido. Una mezcla, yo creo que de miedo y de perplejidad. Y es por eso que el ángel le pregunta, ¿por qué te asombras? Yo creo que en realidad es una pregunta teórica. Juan no debería sorprenderse ni tenerle miedo a esta mujer ni a la bestia. Esta visión en realidad debería ser de ánimo para Juan, porque esta visión nos confirma el terrible destino que le espera a esta mujer. Por eso a continuación, en el versículo 7, el ángel le dice, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Y a continuación Juan nos explica más cosas sobre esta bestia. Dice el versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e irá a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Bueno, estos versículos nos pueden dejar un poco perplejos, ¿no? A veces quizás con más dudas más que claridad de lo que quiere decir aquí Juan, ¿no? ¿Qué significan estas palabras misteriosas del ángel acerca de la mujer y de la bestia? ¿En qué sentido sirven de consuelo a Juan? Pues fijaos, ¿a qué suenan estas palabras que está diciendo acerca de la bestia? De la bestia dice que era y no es y está para subir al abismo. Estas palabras son un contraste total con algo que ya hemos visto en el libro de Apocalipsis, y era la descripción del Dios Trino, glorioso, del cual en la introducción se nos decía que Él es, el que era y el que ha de venir. Y fijaos el contraste que nos presenta este cuadro. El ángel en esta visión describe a la bestia como la que era, la que no es, porque solo Dios es, en contraste con lo que será. La bestia será la que suba del abismo e irá a perdición. Creo que esta visión está poniendo de relieve que la bestia es una pantomima, pretende tener poder, pretende dominar el mundo, pretende creerse que tiene la sartén por el mango, pretende ponerse en el lugar de Dios, se cree dueño del mundo. Y por momentos es cierto que podrá hacer estragos entre el pueblo de Dios, pero sin embargo sabemos que es un fraude. Sus días están contados. El Señor mismo se encargará de ella y los impíos serán testigos aún de su derrota y será echada al lago de fuego que simboliza el infierno, como veremos al final de esta revelación en el capítulo 19. Y el ángel sigue revelándonos algo más, algo que debemos guardar en nuestro corazón y que es también difícil de interpretar. Versículo 9 nos dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Estos versículos son muy difíciles de interpretar, son complicados de interpretar. Hay muchos que identifican a estos 7 montes que Juan describe con Roma, la que tiene 7 montes alrededor y que es conocida por esas 7 colinas que geográficamente la conforman. Por lo tanto, dice que estas 7 cabezas hacen referencia a 7 emperadores romanos. Podría ser, ¿no? Yo no me voy a pelear con nadie que piense de esa manera. Pero personalmente, y aquí no puedo ser dogmático, creo que la descripción de esta visión es más general. Los 7 montes creo que en realidad están simbolizando a todos los reinos de este mundo que viven conforme al espíritu de la prostituta. Por eso ella está sentada sobre ellos. Es decir, que han caído bajo sus redes, que viven para sí mismos, entregados a los placeres y a los pecados de este mundo. Imperios impíos que además el versículo 11 identifica con la bestia. ¿Y por qué Juan dice acerca de estos reinos que 5 han caído, uno es y otro aún no ha venido, pero cuando venga durará poco tiempo? De nuevo, yo no lo interpreto de manera literal estos números, simplemente nos está diciendo que estos imperios dominadores a lo largo de la historia, muchos de ellos ya han venido
y han terminado, esos 5 que han caído. Imperios que vinieron para tratar de dominar, imponer ese espíritu y que han caído. Cuando dice y uno es, yo creo que la idea que aquí está diciendo Juan es de que en la era presente hay un reino que sigue activo. Lo estaba en los tiempos de Juan, que era el Imperio Romano, y lo está en nuestros tiempos, todo gobierno impío que vive de manera impía contra Dios. Y Juan nos recuerda que habrá un séptimo y último reino al final de los tiempos que durará breve tiempo. Pero además esta bestia se nos dice que es el octavo, que surgirá de entre los 7, con su mismo espíritu. ¿Y cómo será ese último reino que durará poco tiempo? Pues creo que la descripción que Juan nos hace a continuación puede que nos aclare algo. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esta descripción creo que está haciendo referencia a esa última batalla que acabamos de ver hace un rato, la de Armagedón, donde la bestia, que es el brazo armado de Satanás, liderado por el anticristo, como vimos en el capítulo 14, reunirá a todas las naciones para ir a hacer guerra contra la iglesia del Señor. Así que estos 10 cuernos creo que representan a todos esos reyes y poderosos de la tierra que en aquel día final serán reunidos por la bestia para hacer guerra contra los santos, contra la iglesia de Dios. Esa es la sexta trompeta que hemos visto en el capítulo 16. ¿Y cuánto durará esa guerra? Juan dice que 1 hora. Hermanos, de nuevo, no puedo interpretar esto de una manera literal. Creo que Juan nos quiere decir que será por un breve periodo de tiempo. Estos reyes que viven en oposición a Dios y a su iglesia, embriagados con el espíritu de Babilonia, odian a la iglesia del Señor y están embriagados con la sangre de los santos. Se complacen y se divierten matando a los creyentes. Y en aquel día entregarán su poder y autoridad a la bestia, harán alianza con ella con el propósito de destruir a la iglesia. Pero hermanos, no tengan miedo. Juan nos aclara algo muy importante. Será un periodo breve de tiempo. Cuando la bestia junto a estos reyes vengan a por la iglesia, no estarán peleando solamente contra la iglesia, sino que estarán peleando contra el Cordero. ¿Y sabéis qué? Juan nos recuerda que el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esta misma escena la tendremos ampliada en el último cuadro de la sexta revelación, al final del capítulo 19. Y es una imagen gloriosa que espero, con la ayuda del Señor, podamos ver el próximo día. Hermanos, nuestro Señor es glorioso. Él es un Dios fuerte. Él es un Dios justo. Y Él viene a dar su merecido a este mundo que está podrido en pecado y corrompido. Él es Rey de reyes y Él es Señor de señores. Y Juan termina este capítulo con unos versículos también complicados de entender. Hoy el capítulo es complejo de entender, pero fijaos lo que nos dice allí en el versículo 16. Dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Hermano, ante un panorama tan desolador, estos versículos son un oasis de esperanza y de confianza en el Señor. Todo lo que acontece en estos últimos tiempos ha sido diseñado y ordenado por Dios con el fin de llevar a cabo sus propósitos y sus planes. Nos dice el versículo 16, los 10 cuernos que viste las bestias, estos aborrecen a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Creo que este versículo sugiere que en algún punto estos poderes mundiales que inicialmente están alineados con la bestia y la corrupción que representa, cambiarán de posición y se rebelarán contra esa corrupción. Y esto puede resultar paradójico, ¿no? Pero en realidad yo creo que tiene sentido. Podemos interpretar este versículo como por la idea de que en el proceso en el que estas mismas estructuras corruptas se desintegran internamente debido a sus propias divisiones y conflictos. Es decir, que aunque inicialmente están unidos en su corrupción, eventualmente surgirán desacuerdos o conflictos internos que llevarán a volverse en contra de ellas mismas y de la corrupción a la que representan. En un sentido es Dios
usando aún los mismos poderes de maldad para frenar el pecado y combatir contra ellos mismos y hacerlos caer. Y de esa misma manera que Él ha estado poniendo y quitando reyes en el mundo, es como lo hará a través de estos últimos tiempos. También está en su mano el dar a los reinos de este mundo a la bestia. Fijaos lo que nos dice ahí, en versículo 17, Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. De la misma manera que Dios puede usar a estos propios gobiernos impíos para que entre ellos mismos se destruyan, lo que nos dice de poner de acuerdo a todos estos reyes y dar su reino a la bestia en esa tribulación, esa gran tribulación, es algo que Dios también está al control de ello. Dios pondrá en el corazón de estos reyes el hacer eso. Hermanos, todo lo que acontece en estos últimos tiempos forma parte de los planes y los propósitos de Dios. Y estamos seguros en Él porque sabemos que Él tiene un propósito justo con todas estas cosas. Podemos descansar en Él. Así que, hermano, vamos a ir terminando ya y simplemente a modo de resumen, hemos visto esta noche esta primera parte de esta sexta sala, las 7 copas, y en ella hemos contemplado el desarrollo y el plan de Dios para estos últimos tiempos desde un punto de vista de los juicios de Dios. Y esta visión creo que en primer lugar debería llevarnos a una alabanza a Dios, a una adoración a Dios por su justicia, reconocer su gloria, reconocer que un día su justicia y su gloria va a ser manifestada por medio de un justo juicio al mundo. Y hermanos, podemos descansar. Sabemos que Dios no se propasará con su juicio, Él no se va a exceder, sino que dará a cada uno el justo pago por sus obras. Esta visión en estos capítulos creo que también debería de nuevo llamarnos a la urgencia de predicar el Evangelio a un mundo que ha dado la espalda a Dios y que no se toma en serio las advertencias de Dios. Hermanos, Dios ya trajo juicio en el pasado, tenemos el testimonio de las Escrituras, el diluvio, Sodoma, y eso debería ponernos en antecedentes para concluir que si en el pasado hubo un juicio, debemos tener por ciertísimo que habrá un día de juicio final, cuando Cristo regrese por segunda vez. Y como iglesia estamos llamados a las personas a que busquen refugio en el Señor antes de que sea demasiado tarde. Es necesario que avisemos a la gente. Y finalmente, tenemos la seguridad de que el sistema de este mundo tiene sus días contados. Y eso debería alentarnos a nosotros como iglesia a no coquetear con el mundo. Sí, el mundo trata de seducirnos con sus luces, sus lujos, su placer, sus comodidades. Trata de seducir tu corazón para que te dejes llevar y estés dispuesto a inclinarte ante él, a venderte por el placer temporal. Pero hermanos, Dios nos ha dado esta revelación para que podamos contemplar la fealdad que hay detrás de ese sistema, de este mundo, y que veamos sobre todo el destino que Él espera. Así que hermano, cuídate del mundo. Hay ofertas sutiles en este mundo que se te van a ofrecer y que te pueden seducir. Pero hermano, debemos recordar, Cristo tendrá la victoria final y Cristo es todo suficiente para nosotros. El mundo te está lanzando cada día ofertas para tratar de seducirte, para convencerte de que puedas encontrar el placer y la felicidad en las cosas que te ofrece. Dinero, sexo, poder, tu equipo de fútbol, tus próximas vacaciones, el próximo móvil, la lista es interminable. Pero hermano, los hombres que van tras las prostitutas y pagan para encontrar ellas algo que solamente pueden encontrar en una relación de amor y fidelidad con su esposa, serán decepcionados por el mundo. El mundo te ofrece algo que te promete felicidad, pero lo único que finalmente te trae es decepción. No te puede satisfacer. De esta misma manera, el mundo, esta prostituta trata de seducirte para que compres su oferta, que trates de encontrar satisfacción en ella, cuando el único sitio donde hay felicidad es en Cristo. Así que, hermanos, no seas engañado. Solamente en Cristo hay plenitud de gozo. Y termino ya simplemente con la exhortación de Pablo a los creyentes de Colosa, que creo que es muy pertinente como conclusión a este capítulo, porque él a los creyentes en Colosa les recuerda que si habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Amén.